Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Caterina Andrade y bienvenidos a este segundo capítulo de Tita Experts. Hoy con Aura García, mi jefe, es nuestra Strategic Growth Director de Tita. Y bueno, Au, gracias por venir a esta conversación. Hoy estaremos hablando de muchos temas muy interesantes. Tiene un bagaje bastante relevante en el e-commerce, así que les invito a que se queden en este capítulo. Gracias, Au, por venir a este espacio. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar. El e-commerce básicamente lo que hace es que nos pone de frente al mundo entero. Yo siempre les digo a todos, la ventaja del e-commerce es que el mundo es tu mercado. ¿Qué tan relevante y en qué nivel de adaptación consideras que está la inteligencia artificial de cara al e-commerce? Ahí hay algo que es importante y es que, digamos que en tecnología casi siempre retail y financial son los que van más adelantados. Siento que la IA está tomando fuerza muy rápido y se está implementando muy rápido, sobre todo para soluciones en e-commerce. Ujú. Ahorita con las últimas noticias de Google, en donde prácticamente ya con Gemini vamos a poder hacer la compra directamente. Yo creo que son pequeños, digamos, como indicios de ver que esto va a ser muy rápido. Hay plataformas muy interesantes, sobre todo en inteligencia artificial, más asociadas a marketing digital. Todavía no lo estamos viendo tan aplicado, digamos, como al journey de compra, al cierre como tal de la compra en línea, o también ya a niveles tan avanzados como sabemos que hace mucho tiempo, por ejemplo, en otros países tú le dices a Alexa, hazme el mercado y ella ya sabe qué es lo que tiene que comprar. Entonces creo que en ese sentido está empezando a tomar mucha fuerza, me parece algo muy interesante y es que, por ejemplo, en Colombia somos muy curiosos de la tecnología y siento que nuestra mano de obra está adaptando muy rápido todo esto y lo está entendiendo muy rápido, cosa que me parece que es buenísima, pero creo que para que llegue a ese punto, a que ya permee todo nuestro día a día, todavía le falta. ¿Qué sí puede estar pasando hoy que de alguna manera sea una necesidad o una tendencia que implementen estas marcas? Uy, los AI agents. Sí, definitivamente. Lo decimos también nosotros internamente. Los AI agents van a ser claves, no solo porque, digamos, para ejecutar tareas. Yo creo que Ujú. el primer paso con los AI agents va a ser mucho de poder tener información, digamos, inmediata, ¿no? Lo que tú me decías, las marcas no están entendiendo el usuario, tenemos una cantidad de información que todavía no sabemos ni siquiera cómo visualizar y creo Ujú. que los AI agents van a empezar a ser esos habilitadores precisamente del entendimiento de los datos y la habilitación de diferentes automatizaciones y procesos por medio de esta tecnología. Creo que ese va a ser clave y para las marcas de retail van a ser muy importantes tanto para manejar sus procesos internos Ujú. como para ofrecer servicios diferenciados a sus consumidores finales. ¿Cómo funciona la multicanalidad o la omnicanalidad para los negocios? Bueno, la multicanalidad, clarísimo, son muchos canales, pero Ujú. cada uno con una estrategia, un equipo y Independiente. independiente. No Ok. se hablan, en teoría somos de los mismos, pero cada uno va por su camino. Con la omnicanalidad, lo que nosotros estamos buscando es entender al mismo usuario y Ujú. entender en qué punto de contacto me necesita y cuál es el objetivo. ¿Sí? Yo Ok. eso también se los digo mucho. Es que quiero ser omnicanal. Ok, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es el objetivo? Claro. Entonces, uno, también de las cosas que siempre dicen, es que soy omnicanal porque tengo tienda física y tengo e-commerce. Bueno, eso es un primer paso, pero cuando yo tomo la decisión de ser omnicanal, yo tengo que tomar la decisión de cómo voy a entender ese usuario y cuál es el journey que le tengo que habilitar para que siempre que me necesite encuentre el punto para hablar conmigo. Entonces Mm. yo les decía, hay que entender la vocación de cada canal. Un e-commerce pues tiene una vocación comercial, un chatbot tiene una vocación, puede ser también comercial, pero es un poco más de soporte y de servicio al cliente. Un tema, una llamada, una línea telefónica que todavía es necesario, así no lo creamos, Ujú. tiene que ver de pronto para resolver algún tema de devoluciones, garantías, ¿sí? Y pensar que la omnicanalidad es únicamente una estrategia comercial, también ahí es donde está el error. La omnicanalidad es precisamente yo entender cómo voy a tener todos esos canales y puntos de contacto para resolver las dudas que necesita en el momento perfecto.
Y desde tu experiencia personal, ¿qué herramientas sugieres que justamente una marca, por ejemplo, en retail, adopte hoy, pues para que su operación sea más óptima en función de la omnicanalidad, como ya lo mencionamos, o pues cualquiera como de estas tendencias que se están dando? Bueno, yo creo que ahí nos toca, digamos que para no irme como a tecnologías tan específicas, pero sí creo que es importante, uno, que está pasando y es natural y es parte de lo que es una arquitectura, digamos, empresarial. Sabemos que tenemos muchos sistemas, tenemos ERP, CRM, el POS, el e-commerce, ¿cierto? Entonces yo creo que una de las cosas que es muy importante empezar a trabajar muy bien para tener esa base fuerte es precisamente, yo lo diría que un muy buen desarrollo de una base de datos de los data lake, de los data warehouses, donde ya podamos tener esa base de fuentes de información unificada y limpia, que es que eso es Ok, algo que también es muy importante entender, que no es solo tener los datos, sino tener datos limpios que nos sirvan para procesar. Esa es una de las tecnologías que yo creo que va a ser clave para cerrar 2025-2026, que ujú, empiecen ya a tener esa estrategia de organización de datos. ¿Sí? Hoy súper. estamos hablando mucho precisamente con algunas marcas de cómo vamos a desarrollar esos data lake para tener esa base, digamos, ese foundational, para empezar ya a poder desarrollar los AI agents, poder desarrollar otro tipo de lógicas, machine learning y todo eso que está tan ahorita como en la conversación, pero hay que saber desde dónde, ¿no? Poner la Claro. base. ¿Qué errores comúnmente has identificado que las marcas pues cometen en este proceso de crecimiento, de madurez? El primero, y justo en estos días lo estábamos hablando, el primero es que creen que el e-commerce vende solo, ¿cierto? Yo ya tengo la página porque no estoy vendiendo, Ujú, ¿sí? Y hay que entender que es todo un engranaje y es una máquina que hay que poner a mover, igual que las tiendas físicas, igual que los diferentes canales, digamos, de venta tradicional. Entonces, lo primero es creer que él solo por existir, ya va a vender va a vender solito, solo. Ese es claro. el primero. Mm, Y segundo, yo creo que también es no tener una estrategia clara, ujú. ¿sí? Y muchas veces es, listo, tengo la página, ya tengo todos mis productos, me tienen que comprar, pero ven, ¿qué estrategias tienes? ¿Conoces a tu usuario? ¿No lo conoces? ¿Hablas con él? ¿Sabes cuáles son sus preferencias de compra? ¿Cuáles son los dispositivos en los que más navega? ¿Qué lecciones específicamente consideras que son muy relevantes de las cosas que hace bien retail y que puedan ser trasladados a otros segmentos de industria? Uy, hay algo y es que hay que entender que el usuario ya tiene una forma diferente de comprar. Hay muchas conversaciones alrededor de cómo venderle a cada generación. Nosotros mismos también lo hemos investigado y lo hemos hablado. Ujú, Y creo que eso es súper importante. Y precisamente con la experiencia que tenemos en otros sectores, como el sector automotriz, el sector de educación, el mismo sector de salud, claro, tenemos que empezar a entender que hoy el usuario simplemente quiere consumir, ujú. ¿sí? Voy otra vez a poner un ejemplo que puse hace un tiempo. Mi hija, 22 años, quería tomar un diplomado, entró a hacer todo el registro y al final, mamá, no me dejan pagar. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, no me sale el botón de pago. Ya no entendió que había un proceso detrás de Aceptarla, aceptarla o de claro. confirmar su Solo quería registro. comprar y ya. Entonces, ¿por qué no puedo comprar? Sí, ¿Sí? claro, claro. Entonces, creo que esos son los tipos de lecciones del retail para otros sectores donde tenemos que empezar a ajustar nuestros procesos internos para poder responder a esa demanda, ¿sí? Mm, Hay algo que es clave y es que aquí siempre lo hemos hecho así. Ese es uno de los errores más grandes o de los paradigmas que tenemos que romper, sobre todo en sectores muy tradicionales, construcción, automotriz, educación, salud. Si nosotros no cambiamos desde adentro los procesos, el usuario va a ir a comprar donde no le toque siquiera hablar con nadie, ¿sí? total. Entonces yo creo que esa es una de las primeras lecciones grandes. La segunda, la experimentación. Retail es el más avanzado en experimentación. Yo creo que parte de lo que precisamente ha permitido que sean los que más rápido avancen tanto financiero
como retail es por la experimentación y es no tener miedo a accionar, ¿sí? Claro. Los procesos tan elaborados, tan estudiados, a veces son un stopper para que nosotros podamos avanzar. Y entonces también parte de lo que yo digo que es importante para estas empresas tan tradicionales es no les den miedo a empezar. Es preferible iterar sobre lo que hicimos que quedarnos planeando eternamente. De acuerdo, buenísimo. ¿Y cómo podría entonces una empresa que está en industria, es una empresa muy grande, como lo mencionamos ahorita, venden un montón en sus canales físicos o venden un montón a sus distribuidores, cómo podrían empezar este proceso de creación y de ideación de una estrategia digital? ¿Cuáles serían como esos primeros pasos? Ese es un caso que a mí personalmente me encanta y llevo varios años intentando, digamos, desarrollar. Las empresas que son tan grandes y que saben vender en volúmenes astronómicos no saben cómo poder bajar eso a una estrategia digital. Porque básicamente lo que hace la estrategia digital es que quita toda esa cadena de comunicación o esas capas desde yo fabricante a usuario final. Ujú. Yo lo que creo es que precisamente hay que entender, uno, una empresa tan grande no tiene la capacidad logística para atender un producto, o sea, no puede hacerlo de a uno a uno, Claro. ¿sí? Logísticamente para ellos es muy difícil, pero ahí es donde hablamos de esto es un ecosistema y esto es lo que más me ha gustado del mundo del e-commerce, que no lo tiene ningún otro sector en la tecnología. El e-commerce es ecosistema y hay que entender cómo el ecosistema precisamente permite ramificarse y permite generar diferentes estrategias de valor que hacen que crezca el canal. Entonces, en esas empresas que son tan grandes, que no pueden precisamente ir al usuario final, tienen que crear redes de conexión digital para que efectivamente esa cadena de valor que hoy en día se da en el mundo físico, desde el fabricante al mayorista, al distribuidor, al usuario final, pues también pueda tener ese journey digital, ¿sí? Y es como precisamente creo diferentes eslabones donde yo voy conectando para llegar y habilitar el canal. No donde yo tenga que competirle a mis canales, sino que soy un habilitador precisamente de la tecnología y de la red de comunicación y de venta. Au, cuéntanos de alguna situación, alguna marca con la que tú te hayas enfrentado a nivel de reto, donde tuviste que co-crear justamente, entender el negocio, que puede que en lo físico funcione, pero cómo llevamos eso a lo digital. Ahí, por confidencialidad, entonces digamos que no voy a hablar de una marca específica, sino que Ujú. me parece que podemos trasladar diferentes ejemplos precisamente de cómo lo físico a lo digital. Y el punto más difícil para hacerlo es cuando hablamos de B2B, ¿sí? Claro. Entonces, les voy a poner ejemplos. Para vender telas, las telas se tienen que vender por metros, ¿sí? Por yardas, ¿cierto? Por ciertas referencias. Eso hay que entender cómo traducirlo para que se pueda tener toda la información en una página de producto y yo entre y diga, listo, yo necesito X cantidad de yardas o voy a comprar yardas, voy a comprar rollos, voy a comprar, ¿cierto? Claro. Ese es un ejemplo que es súper claro, sobre todo en B2B. Otro ejemplo que también digamos que es interesante de una marca en México, B2B industrial full, todo lo que son insumos para la industria, digamos, de suministro, que nacen desde maquinaria pesada a todo lo que tiene que ver con los repuestos e insumos para operar esas máquinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El e-commerce también es una fuente de investigación, que eso es súper importante, muy Ujú. distinto, ahí es donde hablamos de las vocaciones de los canales digitales. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una máquina que puede costar $50,000, que claramente no se va a cerrar en una transacción por el e-commerce, pero yo tengo que tener todo tan absolutamente claro y todo lo que le acompaña en su ecosistema que probablemente entra, investiga en el e-commerce, pide la solicitud de asesoría externa, cierra con el asesor, pero vuelve para todo lo que tiene que ver con sus compras recurrentes de insumos, mantenimientos, y demás cosas. Entonces, yo digo que esos son unos de los puntos, además que son muy interesantes, y es entender y traducir esa venta física a entornos digitales para que puedan cumplir con el objetivo de
entregar toda la información y poder tomar la decisión. Ahí me surge una pregunta y probablemente a algunos les pueda surgir también, y es qué relevancia y qué papel empieza a jugar, por ejemplo, el checkout. Entonces, si yo quiero hacer una transacción súper grande, Ujú. ¿cómo empiezo a relacionarme yo pues con esas pasarelas de pago? ¿Cuál consideras ahí que puede ser como el consejo, la ruta o pues la explicación un poco a grosso modo del papel que juegan estos agregadores? Uy, es clave. Digamos que uno, siempre los medios de pago tenemos que irnos con empresas que nos den seguridad y tranquilidad. Creo que es uno de los puntos más críticos y sensibles dentro del e-commerce y para que tu e-commerce tenga éxito es una muy buena pasarela, un muy buen partner en pasarelas de pago. Dos, que también tengas la opción, y sobre todo para montos muy altos, la opción de, por ejemplo, pagar una parte en digital y completar el pago de pronto en físico o en una segunda transacción. Hacer como Ujú. separo en línea y completo cuando recibo el producto. ¿Sí? Y hay otro que es súper importante y es muy usual, sobre todo en negocios de B2B, que es el crédito propio. ¿Sí? Entonces, en negocios que son tan grandes, lo que hacen también las empresas es que tienen un modelo de financiación propio donde se hace toda la evaluación del cliente, se le Ok. asigna un cupo y en el e-commerce, que es súper clave, entonces ahí es donde también empieza uno a decir, ojo, pues, ¿qué plataforma les sirve para qué? La plataforma también les tiene que dar esas herramientas para poder hacer esa gestión de créditos o cupos de crédito propio, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto que es muy interesante también en este modelo del B2B? Cuando tenemos habilitado el modelo de crédito propio, el usuario empieza a generar una mayor, digamos, adopción de la herramienta y para las áreas internas y de cartera de las compañías se convierte precisamente también en un apoyo para que el cliente esté al día con sus cuentas. Entonces, Claro. tengo mi cupo al día, puedo comprar y no hay fricción, no hay demoras para poder hacer el pedido, pero y ya vemos que tenemos un tema de cartera, entonces ahí también es interesante el digital porque no puedes cerrar tu como un banco, no puedes cerrar tu transacción, acércate. Y ahí es una oportunidad de servicio al cliente, de consultoría, y ahí es donde también volvemos al punto de no es que un canal le compita al otro, es que un canal alimenta también otras oportunidades diferentes de relacionamiento con el mundo físico. Bueno, ahora vamos a echar un poquito de chisme. Chisme, chisme. Esta es nuestra cajita de construcción mientras seguimos echando chisme. La voy a Ujú. dejar acá para que vayamos cogiendo Listo, como los elementos. Voy a poner varias en la mesa y nos listo. vamos a poner a construir cositas. Au, perdón, te voy a desordenar Tranqui. tu, tu puesto de trabajo. Disfruto mucho ir a conciertos porque además mi hija es música, entonces es un gusto compartido y además es una oportunidad maravillosa para estar las dos. Y nada, los amigos, la familia, soy, ¿Eres bien familiar? soy muy familiar. Oye, y tú que has estado tanto tiempo en este campo como de tecnología, ¿cuánto tiempo llevas aproximadamente En en tecnología, tecnología, en este campo? yo estoy trabajando en tecnología desde el 2013, 2003, 2013 más o 2020. menos. Ok. Sí. Y en ese tiempo que llevas en tecnología, ¿cómo ha sido tu relación como mujer, por ejemplo, frente al gremio que de alguna forma pues tiene una participación aún muy importante masculina? También en tecnología somos muchas mujeres. Ujú. No, yo creo Cada vez que más. cada vez más, Mm. ¿sí? De pronto se ven más desarrolladores hombres, pero también ya se ve mucho más trabajo, digamos, de mujeres en áreas, digamos, de definición estratégica Ok, desde tecnología, ok. ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que yo personalmente creo que me ha ido muy bien. Creo que estos grupos mixtos, el pensamiento un poco más organizado y metódico de los hombres es clave para también toda esta lógica femenina en la que hay miles de ideas. Para mí personalmente ha sido muy satisfactorio. Tengo muy buenos amigos durante toda la vida laboral con las que siempre, uno, me han apoyado mucho, me enseñan mucho,
porque además soy muy curiosa, no me gusta solamente vender, sino me gusta entender lo que vendo. Ujú. Entonces siempre soy como, me pasan una estimación y yo, explícame por qué, esto qué significa, esto para qué. Y eso ha hecho que precisamente esa relación, digamos que no pase por una diferencia de género, sino simplemente como compañeros construyendo juntos y a mí, mi experiencia ha sido muy desde ahí. Cosas sobre mí, muy fan de Star Wars, un gusto adquirido por mis papás. La historia me parece divina porque mis papás fueron a ver la primera película en cine en 1977 cuando estaban esperando a mi hermano y siempre nos llevaron por el mundo de Star Wars y somos de las familias de Star Wars pues 100%. ¿Hay alguna persona en tu vida que te haya inspirado en el campo laboral? Hay varias. Yo creo que Ujú, también no es una única persona, ujú, sino que creo que yo soy resultado de la inspiración de varias personas que he tenido en el camino. Las dos principales, mi mamá y mi papá, ujú. jóvenes también, se casaron súper jóvenes, trabajaron toda la vida. Mi papá fue un gran gerente, del cual creo que tengo también muchas habilidades ejecutivas. Y mi mamá es un ser excepcional. En varios de mis posts la nombro porque además de ser una gran mamá, fue una gran profesional. Trabajó mucho con diferentes programas de gobierno y hoy en día lo que vemos es que era un reto muy importante y ella iba y se metía en las zonas más complejas del país a apostarle precisamente a hacer un mejor lugar o por lo menos aportar un poco en medio de todo lo que vivimos. Y ya cuando empecé en el mundo comercial, yo soy diseñadora industrial de Ujú. carrera, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con diseño digital y hay varios jefes que para mí han sido clave. Hay uno que es José Galvis, que fue el que primero, el que me ofreció mi primer trabajo comercial. Y yo le decía, es que yo nunca he vendido. Y me decía, Aura, ser vendedor es uno de los oficios que más gratificación le dan a uno en la vida. Y yo me siento muy orgulloso de ser vendedor. Él había sido director comercial de grandes multinacionales y me dijo, si usted se enamora de esto, va a ver que su vida la va a disfrutar y siempre va a trabajar feliz. Y efectivamente entré, me di cuenta, soy comercial 100%. Eh, Hay otro jefe que fue mi primer jefe en tecnología que se llama Benjamín Huertas. Eh, es un hombre que trabaja absolutamente desde la pasión por lo que hace. Y también me enseñó mucho que uno tiene que ser muy responsable y entender muy bien precisamente qué es lo que necesita su cliente para ofrecer lo que realmente uno tiene que, no es vender por vender, no es que yo le voy a cobrar porque entonces le voy a prometer mis cosas que no se pueden hacer, no. Él siempre me enseñó que las cosas se hacen desde la pasión, desde el conocimiento y desde la responsabilidad que uno tiene con el cliente. Para mí lo más importante es entender que somos personas trabajando con personas. ¿Sí? Entonces, desde ahí me relaciono y el resto de las cosas pasan después. Obvio, los KPIs, la automatización, entonces son procesos, pero al final cómo quiero que mi usuario se sienta cuando abrió la aplicación y pudo, ¿sí? Digo que entre menos se note que nosotros estuvimos ahí, es cuando mejor estamos haciendo nuestro trabajo. Tú mencionas mucho el que Tita está detrás de un montón de cosas que nadie ve, o sea, Sí, vamos a comprar algo en X e-commerce y pues uno justo compra muy rápido, muy natural, muy orgánico sí. y a la larga hay un montón de trabajo en donde, por ejemplo, pues está el equipo de Tita. Claro. Me, me, mm, yo te decía que deberíamos crear un contenido en dónde está Tita que tú no sabes. Ujú. Eh, y muchas veces mi familia y mis amigos es como, es que no sé qué es lo que haces, no entiendo lo que haces. Y Claro, yo, precisamente porque no me ves, es que hago bien mi trabajo. es un trabajo ninja. Muchos de los que están viendo esto han tenido contacto con Tita sin saberlo. Y desde hace muchísimos años, porque llevamos 10 años trabajando con marcas además muy cercanas, muy conocidas. ¿Qué consejo te darías a ti misma
de hace 10 años? Uy, escucha mucho. Y voy a hablar desde lo comercial, ¿no? Los comerciales tenemos esta premisa de tienes que ser bueno, tienes que vender, y entonces entre mejor hables y más hables, y es donde más vas a lograr tu trabajo. Y aprendí que entre menos hables y más escuches, es ahí donde efectivamente encuentras la respuesta. ¿Y qué consejo le darías a las marcas que nos están escuchando, que probablemente estén teniendo algunas dudas frente a sus canales digitales, frente a su estrategia, frente a tendencias, cualquier cosa? Más que un consejo, yo quisiera como también contarles algo que estamos viviendo nosotros con nuestras marcas, y fue una de las decisiones, digamos, claves y estratégicas de este año, y es, no hay una única respuesta, pero la podemos construir juntos, ¿sí? Nosotros sabemos de e-commerce, nosotros sabemos de tecnología, ustedes saben de su negocio. Siéntense más, hablemos más, escudriñemos en los datos, hagamos más investigación, que ahí vamos a encontrar muchas cosas que nos pueden servir. Pues Au, muchas gracias, en verdad que agradezco profundamente tu apertura siempre a crear estos espacios, a contarnos tu experiencia, a enseñarnos y acompañarnos desde tu experiencia pues en todas las dudas que surjan. De hecho, quiero aprovechar y abrir este espacio para que en los comentarios nos dejen sus preguntas si tienen alguna duda puntual sobre tecnología, sobre digitalización, sobre la vida, sobre lo que sea, les vamos a estar leyendo y respondiendo directamente con Au, así que habilitamos ese espacio. Y bueno, a ustedes también muchas gracias por conectarse, por escucharnos hasta este punto. Nos veremos en otro capítulo. Gracias. A ver, Au, yo quiero que nos expliques qué es eso. O sea, es una nave, sí, muéstrala a la cámara, pero si tuvieras que decir que alguien se va a montar en esa nave, Sí. ¿cómo es su journey? Miren, aquí está la puerta, Ajá. ¿cierto? También estaba pensando que está lloviendo mucho, entonces está bueno que tiene donde... Refugiarse. Lo único que estaba pensando es dónde le pongo la otra ala para que pueda volar, porque hasta ahora no Por ahora no la despega. necesita. Por ahora no despega.